hoy es un día especial, un día de celebración, un día de alegría y vamos a disfrutar del tiempo que tenemos en esta mañana en la presencia de nuestro Señor. Vamos a decirle: Señor, hoy vinimos a celebrarte, a gozarnos en ti, a disfrutar de todo lo que tienes para darnos, pero sobre todo a rendir nuestra adoración ante tu presencia. Así que vamos juntos a orar para comenzar este tiempo de celebración. Señor Jesús, muchas gracias. Muchas gracias porque tú eres nuestro poder, nuestra gloria. Tú eres quien levanta nuestra cabeza. Y a ese Dios que levanta nuestra cabeza, que nos mantiene de pie aún en medio de las dificultades y las circunstancias adversas, a ese Dios exaltamos, glorificamos y adoramos en esta mañana. El honor y la alabanza porque solo tú te lo mereces. Vamos a levantar nuestras voces y nuestras manos para decirle al Señor: el que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré. Diga tu nombre. A decirle: al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él yo exaltaré, al que me sigue de poder. Eres tú, Jesús, aquel que mi victoria es, solo a ti te exaltamos, Señor. solo a Él alabaré, exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré, diga fuerte, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Exaltamos al Dios que se merece la gloria. Yo le invito para que donde usted está, si lo siente en su corazón, levante sus manos y le diga: Señor, levanto mis manos, pero también mi corazón para exaltarte, para adorarte, para loar tu nombre y reconocer que solamente tú mereces la gloria y la exaltación. No te canses de decírselo: Señor, tú eres el merecedor de la gloria. Tú eres el merecedor de toda la alabanza. Tú eres quien merece nuestras manos y corazones levantados para exaltarte. Ese eres tú, Jesús. Solamente tú, Señor. Y levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, el que vive por siempre, el gran yo soy, a Jesús. ¡Vamos con las palmas! Solo a ti, Jesús.
adoremos. ¿A quién? A Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Muchas gracias, Jesús, por ser el dueño de nuestra alabanza y de nuestro corazón. Iglesia, yo quiero invitarle para que ahí donde usted está, por favor, cierre sus ojos. Vamos a exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios, pero quiero invitarle a que lo haga y cante hoy estas canciones pensando en algo especial que tiene que ver con la soberanía de Dios. Cuando recibimos bendiciones de parte del Señor, es más fácil abrir nuestros labios con alegría para decir, Señor, yo te alabo, yo te exalto, gracias por lo que has hecho en mi vida. En los tiempos de crisis y de dificultad, cuando sentimos que las cosas no van bien y nos paramos frente al dador de la vida, al dador de la salud, y nos damos cuenta de que Él podría hacer el milagro que esperamos, pero no lo ha hecho, ahí cuesta no solo comprender, sino también adorar con sinceridad de nuestros corazones. Y hoy la invitación es a que reconozcamos que aun cuando digan no, aún desde nuestra enfermedad, parados frente al Señor, conscientes de que una palabra suya podría sanarnos, pero no lo ha hecho, aún ahí Él merece la gloria, aún ahí Él sabe lo que hace, aún ahí el panorama lo ve completo Él. Y aún ahí nuestras rodillas, desde el dolor, la ansiedad o lo que no se haya solucionado, aún ahí, desde ese lugar debemos abrir nuestros labios para glorificarle y exaltarle, porque Él sigue siendo Dios. Así que si hay algo que te está afligiendo, que tal vez llevas mucho tiempo poniendo en la presencia del Señor, quiero recordarte que aunque Él no te haya respondido como esperas, Él sí ha hecho. Él sí está al tanto de lo que está sucediendo en tu vida y Él sí tiene el control. No se le ha escapado, pero Él es soberano y merece la gloria por encima de que sus decisiones nos parezcan bien en este momento o no. Pero hay algo más bonito todavía, y es que sus planes son perfectos y está buscando el bien para nosotros. Así que Él merece la exaltación y vamos a darle al borde yo me postraré hoy a ti. Tú reinas hay sobre principado y estás sentado en la diestra de Dios.
eres rey. Y traigo mis coronas con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Solo tu nombre es, tu nombre es el vencedor. El vencedor. A quien queremos exaltar, a quien queremos decirle que lo amamos aún desde las circunstancias que resultan ser crisis para nosotros. Porque de eso se trata la alabanza, Señor, de reconocer tu grandeza aun cuando sentimos que no estás obrando como nosotros quisiéramos, de reconocer que tú eres nuestro Dios y que nuestro amor por ti trasciende las circunstancias, así como tu amor por nosotros trascendió nuestro pecado y nuestra maldad. Quiero decirte, te amo. Díselo con tu alma al Señor. Y decirte, te adoro. Yo quiero decirte, te amo, mi Señor, y que eres todo para mí. Levanta tu voz y díselo. Y decirte, te amo. Y decirte, te adoro. Y decirte, te amo. Y que eres todo para mí. Hoy estás ante su presencia y dile: Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar ahí para contemplar tu hermosura y santidad. vamos a decirle una vez más: Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Y decirte, te amo. Y decirte, te adoro. Yo quiero decirte que te amo.
Muchas gracias, Jesús. Dios le bendiga, iglesia. Buenos días para todos nuestros amigos y hermanos de la Iglesia Rey de Paz Manrique, aquí en las asambleas de Dios. Qué bueno decirle al Señor, tu nombre es el vencedor, porque Cristo venció en la cruz del Calvario por nosotros. La Biblia dice que Él nos hizo a nosotros más que vencedores. Tú tenías que morir, yo tenía que morir en la cruz. Y aún así, no muriendo nosotros y haciéndolo el Señor por nuestras vidas, nos entrega ese premio a nosotros, nos entrega ese galardón. Por eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Le damos la bienvenida a todos los que en este momento se han venido conectando a nuestra transmisión en vivo. Le pedimos que por favor usted le dé compartir a esta transmisión para que muchas otras personas puedan escuchar el mensaje de Jesucristo. Inmediatamente usted puede ahí en este instante darle compartir a esta transmisión y así sus amigos, sus contactos pueden escuchar que Jesús les ama, que Jesús tiene un plan para sus vidas, que el Señor está ahí presto para ayudarles y levantarles en medio de esa situación difícil que ellos están viviendo. Así que en este momento le pido que por favor le dé compartir a la transmisión y así muchas personas, como les dije ahora, puedan escuchar el mensaje de Jesús. Queremos saludar a algunos de nuestros hermanos que se han conectado, que son fieles, aquellos hermanos puntuales que a las 9 de la mañana están ahí buscando la presencia del Señor. Veo a la hermana Cielo, Robinson Benítez, Freddy Giovanni Arango, un abrazo, Jaime Usme,
Natalia Ibarra, la hermana Sterly, Santiago Noreña y su familia, sé que están ahí, Freddy Mosquera, Miriam Méndez, la esposa de Guillermo, un abrazo también para ella. Julie Ortiz, la hermana Gloria Monsalve, Luisa Fernández, Yurani Ramírez, un abrazo también para la hermana Berta, les saludamos. Mi Lady, Dios te bendiga grandemente. Sandra Carmona, Sara y Londoño y Michael, el hermano Álvaro que está trabajando fuera de la ciudad, Dios le bendiga grandemente. Luisa Fernández, Jeremy Sánchez, Florecita Feliz, la hermana Alba Pulgarín, allí creo que con Miller, todos están. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Bueno, entonces sigo aquí saludando a algunos y veo que está pues mi ladies, Caterine Leguía que está de cumpleaños y Dios la bendiga, feliz cumpleaños para ti, Kate, Dios prospere tu vida y te guíe en el camino. Hay veces pasan estas cosas, estamos en vivo y en vivo suceden cosas como estas, que a veces el sonido puede variar. Juan Carlos Alzate, saludo a la familia Muñetones Holguín, doña Marta, doña la hermana Claudia y también a don Jorge y Alejo. Un abrazo también para ustedes, el hermano Alfredo con su familia, la hermana Rocío, la hermana Lucelena, el hermano Ramón, Daniela, y ella está con sus hijos y su esposo, Marlene Pérez con Alex y toda la familia, Ivancho, Dios te bendiga, Ramiro, la hermana Amparo, toda la familia Franco, Muñoz, la hermana Omaira, Dios la bendiga, la hermana Inés Espinosa, Franklin, Dios te bendiga grandemente, que está estrenando bebé. La esposa de Franklin tuvo bebé hace unos días, Dios les bendiga y que Dios cuide y guarde de su hijita. Julián Muñetones, Mateo Valencia, José, la hermana Patricia, Sergio, Diana Tamayo, Vanessa, Patricia Hernández, el hermano Ricardo, David Alejandro, Alexandra María Zapata y muchos que están ahí, Gloria Pulgarín, un abrazo también para Yonda, el hermano Rubén Darío, la hermana Derly Yuri Soto, Elizabeth García, Dios la bendiga, la hermana Miriam Londoño, Dios tiene cuidado de su esposo, la oración tiene poder y sé que Dios está ahí presto para ayudarlo y levantarlo. Alejandra Sepúlveda, el pastor Jorge Mejía, Dios lo bendiga desde los Estados Unidos, la hermana Claudia Benítez, Laura Lalinde y la hermana Adriana María, a todos les amamos, de verdad que nos complace que todos estén ahí en sintonía. Como les dije, vamos a darle compartir, no vamos a ser egoístas. No sabe usted qué personas ahí, no por casualidad, sino dentro del propósito de Dios, estarán buscando una dirección en sus vidas y de repente entran a Facebook y ven que usted compartió esta celebración y Dios hablará a sus corazones. Bueno, en este momento quiero que leamos la palabra del Señor. Vamos todos al Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 24 al 34. Marcos. Eso es un evangelio muy especial. Durante todo este año, juntamente con mi esposa, estamos estudiando este evangelio y de verdad, hermanos, que Dios nos está hablando. Y leemos la escritura y clavamos el texto en la escritura y nos damos cuenta de tantas verdades profundas que están allí que Dios nos quiere enseñar. Y por eso quiero que hoy una vez más podamos abrir nuestro corazón al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 24 al 34. Dice la palabra del Señor. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, dice la escritura, dice Marcos, le iba peor. Versículo 27. Oyendo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos?
sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué palabra tan especial poderla leer en esta mañana. Y quizás muchas veces usted lo ha leído, pero hoy creo que el Señor nos va a hablar. Quiero que ore conmigo para que el Señor nos convenza, el Espíritu Santo nos convenza de la verdad de su palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana, te exaltamos, te bendecimos, amado Jesús. Gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de poder congregarnos desde nuestras casas, Señor, y saber que aún allí tu presencia se mueve con poder y con gloria, Jesús. Gracias por la iglesia, Señor, porque la iglesia está viva, la iglesia todavía te busca, la iglesia todavía, Señor, está en esa disposición de querer adorarte, pero también en esa disposición de querer escuchar de tu palabra. Sé que hay muchos hermanos en casa, Dios, en este momento conectados, esperando escuchar la voz tuya que viene desde el cielo para ordenar nuestra vida, pero también para llenarnos de esperanza, esa esperanza que solamente tú nos sabes dar. Señor, nos queremos acercar a la ley tuya, a tu palabra, con un corazón sencillo, con un corazón dispuesto a ser enseñado, no con la intención de hablarle a la Escritura, sino con que la palabra nos hable a nosotros, Señor. Allí donde hay presencia de la iglesia, en cada casa, los que están en empresas, donde quiera que haya la iglesia, Señor, te pido que esta palabra pueda entrar a sus corazones y tú les hables, Señor, y les levante, les fortalezca en el nombre de Cristo Jesús. Señor, cúbrenos con tu sangre en esta mañana. Atamos, reprendemos toda obra diabólica, todo lo que no corresponda a ti, Señor, lo echamos fuera de nuestras vidas, lo echamos fuera de nuestras familias, Señor, y te pedimos que hoy y en este instante, Señor, podamos sentir el toque, la llenura del Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra. Señor, quita todo velo, quita toda ceguera espiritual, Señor, todo lo que nos impida, Señor, recibir el mensaje tuyo, quítalo, Dios, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en esta mañana. Y también queremos orar por los hermanos que generosamente, Señor, y fielmente diezman para el extendimiento de tu obra. Señor, bendícelos. Te pido que tú les proveas, que tú les multipliques. Aquellos que están esperando algún ascenso en la empresa, Señor, promuévelos conforme a su fidelidad. Señor, cada vez que somos fieles contigo, le estamos diciendo a la gente que tú fuiste primeramente generoso. Cuando tú eres generoso con nosotros, entonces nosotros podemos dar con fidelidad, Señor, y nadie puede decir de que tú no le has dado nada, Señor. Te pido que bendigas a los que son fieles en lo poco y para que tú les pongas en lo mucho, Señor. Bendice la iglesia desde los más pequeños hasta los más adultos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo he titulado esta enseñanza La verdadera fe. Y cuando hablamos de la verdadera fe, entonces podríamos decir que hay una fe falsa, una fe no íntegra, una fe no alineada a la palabra del Señor. Marcos es un evangelista que escribe a los romanos, escribe a los gentiles, y es interesante leer el Evangelio de Marcos porque allí te vas a dar cuenta cómo el ministerio de Jesús en servicio, cómo Jesús sirve a la humanidad enseñándole a los romanos, porque los romanos orgullosos, los romanos antes quería que la gente les sirviera y Jesús les demuestra lo contrario. Jesús les dice, no, el grande no es el que da órdenes, el grande es el que sirve. Y cuando Jesús enseña eso, pues eso era un choque para los romanos. Los romanos no podían entender que ellos sirvieran. Antes a ellos les gustaba que la gente les sirviera a ellos. Y este evangelio nos muestra el camino de Cristo en función a la obediencia al Padre, pero también en función a querer servir a toda la humanidad. Y vamos a verlo cómo el Señor le sirvió a esta mujer, una mujer de la cual no se conoce el nombre, una mujer anónima en la Escritura. No podríamos decir
cuál era su nombre. Algunos podrían atreverse a hacerlo, pero mejor seamos fieles al texto, callemos lo que la Biblia calla, y en este momento la Biblia no nos está diciendo su nombre. Entonces podríamos decir que era una mujer anónima, pero que Jesús le sirvió, que Jesús estuvo dispuesto a hacer algo por ella, a hacer un milagro en la vida de ella, y ese milagro se dio por la fe que esta mujer, una mujer que estaba padeciendo un flujo de sangre, pero que creyó en Jesucristo. Y quiero hablarles un poquito del contexto, por qué Marcos. Bueno, porque si leemos a partir del versículo 21, Marcos comienza con la historia de Jairo, pero Marcos hace como un paro en el camino, un alto en el camino, y introduce a la mujer de flujo de sangre. Esto se llama esto se le llama como un sándwich. Marcos comienza hablando de Jairo, introduce a la mujer de flujo de sangre y termina el relato con Jairo. Entonces podríamos decir que era como un sándwich. Pero antes de que Marcos hablara de Jairo, venían pasando otras cosas. Y es que Jesús venía de la región de los Gadarenos, donde había liberado a un hombre de un espíritu inmundo. Y por causa de este milagro, las personas de ese lugar comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Esto lo dice Marcos capítulo 5, versículo 17. Mire, vamos a leerlo. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Está diciendo Marcos. Jesús se dirige a la otra orilla del mar, donde una gran multitud lo estaba esperando, y entre ellos estaba Jairo, un principal de la sinagoga. Este Jairo, a diferencia de los gadarenos, le rogaba a Jesús que fuera a su casa para que pusiera las manos sobre su hija. Un contraste. Allí vemos un contraste. Los de la región de Gadara querían que le rogaban a Jesús que se fuera, pero Jairo le estaba rogando a Jesús que entrara a su casa. Esto es algo tan curioso, y yo pensaba en el texto, y eso es una realidad. Hay personas que te van a rogar que te vayas, pero hay personas que te van a rogar que te quedes. Hay personas que te van a amar y hay personas que te van a rechazar y te van a despreciar. Jesús en la región de Gadara lo rechazaron, pero Jairo le estaba rogando a Jesús que se quedara con él. Ahí vemos un contraste. ¿Y por qué Jairo le estaba diciendo a Jesús, le rogaba a Jesús que se quedara o que fuera a su casa? Porque Jairo tenía una hija que estaba enferma, y Jairo estaba convencido de que si Jesús iba y le ponía las manos a la hija, esa hija iba a recibir sanidad, pues su hija estaba agonizando, su hija estaba moribunda. Y entonces Jairo, como un buen padre desesperado, va y busca a Jesús. Y haciendo un paréntesis aquí, Marcos nos deja muy claro que el propósito de su evangelio es el Marcos capítulo 1, versículo 1, lo puedes ver, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es decir, que el evangelio de Marcos es un evangelio para todos, para los principales de la sinagoga, pero también como para esta mujer que era anónima, una mujer que tenía un flujo de sangre que no se dice su nombre, pero el evangelio era tanto para ella como para los adinerados, para los ricos, pero también para los pobres. Y cuando Jesús va de camino a la casa de Jairo, fue interrumpido porque poder salió de él. Dice el versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? O sea, Jesús va con Jairo. De repente Jesús se detiene porque poder salió de él. Y este poder, esto es interesante, este poder se activó por la fe de una mujer que tenía una enfermedad de la que hemos venido hablando, una enfermedad incurable. Ningún médico podía hacer algo por ella. 12 años cargando y padeciendo flujo de sangre, una enfermedad de la que la debilitaba físicamente, que había acabado con toda su economía y que la llevaba a aislarse de la sociedad. Cuando leía esto yo pensaba, si nosotros con 6 meses de estar guardados, la gente es que enloquecida, la gente con enfermedades mentales, con depresión, ahora una mujer 12 años guardada.
12 años aislada de la sociedad. No podía tener relación con nadie, ni un toque. De lejos podía ver a alguien, pero no podía tocarla a esas personas. Y nosotros en este tiempo de cuarentena llevamos 6 meses guardados y la gente desesperada, la gente angustiada, que problemas familiares, problemas con este, problemas con lo otro. Hermanos, y esta mujer no tenía 6 meses como los que hemos tenido nosotros, tenía 12 años donde no podía tener contacto absolutamente con nadie. Nadie podía acercarse a esta mujer. Estaba totalmente aislada de la sociedad. Levíticos capítulo 15, versículo 25 al 28 dice, vamos a leer para que entendamos la situación de ella. Y la mujer, dice Levíticos capítulo 15, versículo 25, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo, mire lo que dice la Biblia, será inmunda. Eso es una ley ceremonial. Y dice que esa mujer será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama, mire, toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas, es decir, si ella tocaba una silla y si otra persona tocaba la misma silla, entonces esa persona quedaba inmunda. Inmunda, dice la escritura, y lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. La otra persona que llegara a tocar lo que esta mujer tocaba. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Entonces estamos hablando de una ley ceremonial en el Antiguo Testamento, Levíticos, que nos dice cómo era la vida de una mujer en su periodo menstrual. Ahora esta mujer no tenía los 3 días y 4 días como una mujer lo debería de tener, sino que tenía 12 años. Impresionante uno pensar en ella. La enfermedad de esta mujer la limitaba para muchas cosas. Una de las cosas, entre tantas, que la limitaba era que no podía asistir a la sinagoga. Es decir, que esta mujer no tenía ninguna relación con Dios. Hermanos, mire la situación de ella. No solamente le impedía tener relación con las personas, contacto con las personas, sino que también le impedía tener relación con Dios porque no podía asistir a las sinagogas. Para un judío, el ser expulsado de la sinagoga es como si el mundo se le viniera encima. Los judíos amaban el ir a la sinagoga, era algo importante para ellos y ella no podía asistir. Posiblemente ella ni asistía a la sinagoga en la cual Jairo era uno de los principales. Entonces ella estaba limitada para tener relación con Dios. Todo lo que tocaba entonces se volvía inmundo. No sabemos si tenía esposo o hijos, pero de lo que sí estamos seguros es que era una mujer solitaria y con una vida desdichada, una vida infeliz. Eso nos dice la Escritura. Y quiero decirles que nada de lo que le ofrecía la sociedad, la ley y la religión restauraba a esta mujer. Antes la señalaba. Hermano, ni las costumbres, ni la sociedad, ni la religión de la época podía aportarle un beneficio a esta mujer. Antes la señalaban, la aislaban. Esta mujer no podía estar entre ellos. Hermanos, pero esta mujer, a pesar de lo que estaba enfrentando, aprendió que la verdadera fe estaba centrada en la persona de Jesús. Ella entendió eso. Ella entendió que a pesar de lo que estaba viviendo, a pesar de su condición, a pesar de que tenía 12 años con esta enfermedad, ella entendió que la fe estaba en Cristo. Jesús debe ser el objeto de nuestra fe. El objeto de nuestra fe no puede ser una persona, no puede ser una profesión, no puede ser nuestros talentos, no puede ser el dinero, no puede ser la familia. No es que hay gente que dice, yo le tengo tanta fe a mi mamá que mi mamá me va a dar esto. Yo le tengo tanta fe a mi profesión que esta profesión me va a abrir todas las puertas del mundo para yo adquirir dinero. No, el objeto de tu fe no puede ser una profesión. El objeto de tu fe no pueden ser tus habilidades, no pueden ser tus talentos, no puede ser la herencia que estás esperando. No, el objeto de nuestra fe se llama
Jesucristo. Jesús debe ser el objeto de nuestra fe. Y eso fue lo que entendió esta mujer. Ella entendió que su fe debería estar centrada en Cristo, a pesar de lo que estaba viviendo. Y quiero mirar 3 cosas en la vida de esta mujer, de la fe, de la verdadera fe. Número 1, la verdadera fe se desarrolla por la palabra de Dios. Tú quieres tener fe, debes aprender a acercarte a la palabra de Dios. Debes aprender a vivir la palabra del Señor. Vamos a leer allí Marcos capítulo 5, versículo 27. Dice la bendita palabra de Dios. Cuando, interesante esto, cuando oyó hablar de Jesús. Entonces la fe de esta mujer comenzó a crecer cuando escuchó ¿de quién? De Cristo, de Jesucristo. Ella entendió que solamente Jesús tenía poder para sanarla, para sacarla de ese azote, para sacarla de esa situación tan deprimente. La fe de esta mujer comenzó a crecer al escuchar de Jesús. La Biblia está diciendo allí en el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús. Esto es impresionante. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuándo viene la fe a nuestras vidas? Cuando oímos de la palabra del Señor. ¿Y cuándo comenzó a tener esta mujer una verdadera fe? Cuando escuchó. Dice la Biblia, cuando oyó hablar de Jesús. Nos debemos mover de acuerdo a lo que vamos conociendo y a lo que vamos escuchando de Jesús. Iglesia y amigos que están allí en casa, muévete por lo que lees en este libro. Muévete por lo que Dios te dice. Cada vez que tú aprendas algo nuevo de Dios, tienes que moverte en eso nuevo de Dios. No puedes esperar a que venga una revelación desde el tercer cielo y una voz que te diga lo que debes hacer. No, la revelación especial, que es la palabra de Dios, es la profecía más segura que nosotros tenemos en nuestras manos. No esperes a que Dios envíe un profeta a tu casa. No, lee la escritura. La profecía más segura es este libro. Si tú quieres saber qué es lo que Dios tiene para ti ahora en el presente y quieres saber qué es lo que Dios tiene para ti en el futuro, aquí está en este libro, es en el estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Y conforme a lo que Dios te vaya hablando en la escritura, muévete en eso, muévete en esa fe, muévete en esa dirección. Muchas veces no recibimos nada porque no creemos lo que Dios nos ha dicho. Tienes que creer lo que Dios habla a tu vida en el secreto, lo que Dios habla a tu vida en ese devocional. Y si Dios te dijo algo grande, no te creas poca cosa, ni creas que Dios no lo puede hacer en ti. Si Dios te lo dijo, Dios lo va a cumplir. Lo único que tú tienes que hacer es moverte de acuerdo a la palabra, lo que Dios trae a tu vida. Por eso es que la verdadera fe se desarrolla por la palabra de Dios. Que tus oídos y tu corazón estén abiertos y dispuestos a recibir las cosas grandes que el Señor quiere traer a tu vida. Las palabras de Dios no las podemos echar en saco roto. Todo lo que Dios te hable, hermano, llévalo a tu corazón. Que tu corazón tenga cabida, que tu corazón tenga lugar para la voz del Espíritu Santo, que tu corazón tenga lugar para las palabras del Señor. Si Dios te dice algo que humanamente es loco, que humanamente no lo podemos entender o cómo será posible, lo único que tú tienes que hacer es creerlo, porque aún esas cosas locas Dios las cumple, aún esas cosas locas Dios las hace. Así es el Señor. Lo único que tienes que hacer es creer a lo que Dios te dice en su palabra. Lo que esta mujer escuchó de Jesús fue suficiente para creer que Él tenía el poder para hacer grandes cosas. Tenemos que volver a tener fe para creer en la palabra. Que tu fe esté tan viva, tan despierta cuando leas lo que el Señor te quiere enseñar. Mateo capítulo 24, versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Dios te ha dicho no caduca. Lo que Dios te ha dicho no se vence. Lo que Dios te ha dicho se cumple.
se cumple en el nombre de Jesús. Esta mujer, al escuchar de Jesús, recibe la revelación de que Él era el Mesías, de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el único que podía solucionarle su problema. Por eso dice que cuando ella escuchó hablar de Jesús, parece ser que el mensaje que ella recibe en su corazón le quita ese velo y ella puede ver con claridad a Jesús y ve que Jesús tiene poder y ve que Jesús tiene toda la autoridad para liberarla de esa enfermedad. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, algo tiene que pasar en nuestras vidas. No podemos seguir siendo los mismos. Cuando Dios te esté hablando, tiene que haber una revolución dentro de ti. Tiene que haber un desafío dentro de ti. Tienes que aprender a caminar sobre las aguas. La experiencia del apóstol Pedro de caminar sobre las aguas era una experiencia no solamente para él, sino también para los discípulos, y también es una experiencia para nosotros. Si tú crees, si tú estás convencido de que Dios te está diciendo, como le dijo a Pedro, ven, y esa palabra Pedro se la creyó. Pedro se hundió no porque Jesús no le hubiese dado el permiso, el aval o para que caminara. Pedro se hundió porque dejó de creer. Y nosotros muchas veces nos hundimos porque dejamos de creer al mensaje del Señor, a la palabra de Dios. Pero Dios no quiere que te hundas. Dios quiere que mantengas vivo y caminando sobre las aguas. Amén, iglesia. Eso es lo que el Señor quiere. Cada vez que escuchamos, como le dije, algo tiene que pasar. Esta mujer le creyó a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta mujer creyó en Jesús. Cuando accionamos la palabra de Dios, lograremos grandes cosas. El enemigo quiere colocarnos dudas, temores e inseguridades para que no caminemos en dirección a las promesas que Dios nos ha dado. Esa es la estrategia de Satanás, querer bloquearte. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué es aquello que Dios te habló? ¿Qué es aquello que escuchaste el día de ayer? ¿O qué es aquello que escuchaste esta mañana? ¿Y sabes qué hace Satanás? Colocarte temores, colocarte inseguridades, colocarte dudas para que tú no camines en esa dirección de promesas, en esa dirección de lo que Dios ya ha dicho, porque la palabra de Dios se cumple. Vea, cuando leemos Génesis capítulo 1, ¿qué dijo Dios? Dijo el Señor, sea la luz, ¿y qué fue? La luz. Dijo el Señor, sepárese el agua de la tierra, y se separó, porque la naturaleza obedece a la voz del Señor, y lo que Dios te dijo a ti, todo a tu alrededor tiene que obedecer a esa voz. Así que no le prestes tu mente y no le prestes tu corazón a las dudas, a los temores, a las inseguridades que el enemigo quiera traer. Camina en dirección a las promesas. La mujer, cuando escuchó de Jesús, caminó en esas promesas que quizás ella no había recibido, pero que estaba convencida que Jesús ya había liberado al endemoniado de Gadara, que Jesús ya había sanado a otros, que Jesús ya había hecho cosas grandes. Y cuando ella escucha eso de Jesús, ella dijo: este es el hombre, y creyó en su palabra. No nos quedemos paralizados cuando recibamos la palabra profética de Dios, hermanos. Si Dios te habló, muévete. Si Dios te dijo que te iba a llevar a otra nación, ¿sabes cómo te tienes que mover? Estudiando ese idioma de esa nación. Si Dios te dijo que te iba a llevar a otro lugar del mundo, lo que tienes, ¿sabes cómo te mueves en esa palabra? Métete a internet, investiga la cultura de ese lugar, investiga cómo son sus costumbres, cómo es su idioma, porque si Dios te habló, eso se cumplirá. No te puedes quedar paralizado, te tienes que mover en dirección a esas promesas que el Señor te dio. Y la Biblia dice que esta mujer, cuando escuchó hablar de Jesús, ¿qué hizo esta mujer? Ella fue, que ese es nuestro segundo punto. La fe verdadera, número 1, se desarrolla en la palabra de Dios. Número 2, la verdadera fe nos lleva a hacer lo imposible.
Eso es lo segundo. Nadie puede recibir una palabra profética de Dios y quedarse con las manos cruzadas. Nadie puede recibir una palabra profética de Dios y quedarse con los ojos mirando al cielo a ver cuándo es que va a caer esa mujer, a ver cuándo es que va a caer esa casa, a ver cuándo es que va a caer esa profesión. Nadie puede recibir una palabra de Dios y quedarse quieto. Todo el que recibe una palabra profética de Dios se tiene que mover en dirección a esa palabra. Así que no le digas a Dios, ¿por qué no se ha cumplido esto en mi vida? ¿Por qué yo no he recibido esto? No lo has recibido por quieto. No lo he recibido por quedarte ahí sentado en esa silla esperando a que todo te caiga del cielo. Tienes que levantarte y caminar en esa dirección. Fue Dios el que te habló a ti. Yo no puedo caminar por ti. Yo no lo puedo hacer por ti. Yo no puedo ir a hacer esas cosas que Dios te dijo que iba a hacer a través de tu vida. El que se tiene que levantar eres tú. La que se tiene que levantar eres tú, mujer, eres tú, varón, en dirección a esa palabra. A esa palabra. Y eso es nuestro segundo punto. La verdadera fe nos lleva a hacer lo imposible. Versículo 27, Marcos capítulo 6, versículo 27 dice que cuando la mujer escuchó hablar de Jesús, que dice la Biblia, vino por detrás entre la multitud. ¿Y qué hizo ella? Tocó su manto. La Biblia está diciendo que esta mujer tocó su manto. Ella ya había escuchado de Jesús y ella no dijo, ay, Jesús hace milagros, Jesús liberó al endemoniado de Gadara, tan lindo que es Jesús. Ojalá Jesús viniera y me tocara a mí también. Ojalá que, ¿no es que si pasa en las iglesias? Muchas veces cuando estamos en un tiempo de fervor espiritual, el Espíritu Santo se está moviendo y uno le dice a la gente, hermano, salga al frente, que Dios quiere tocar su vida. Y algunos orgullosos dicen, no, pues Dios también me puede tocar a mí aquí en mi silla. Yo no me tengo que mover, yo no tengo que ir allá. Hermanos, eso no viene de Dios. ¿Qué hizo esta mujer cuando escuchó de Jesús? ¿Qué dijo? ¿Qué dice la Biblia? Que ella inmediatamente fue. Vino la palabra de Dios a su corazón. Alguien le predicó a esta mujer. Alguien le enseñó a esta mujer. ¿Y sabe qué hizo esta mujer? Fue. Ella no escuchó y se quedó a que Jesús viniera. Ella escuchó y fue. Ella entendió que la fe es práctica. Ella entendió que la fe no es estática. Ella entendió que a la fe hay que colocarle ruedas. Ella entendió que a la fe hay que colocarle, hermanos, dirección, un eje, hay que pedalear en esa fe, aleluya. Eso lo entendió esta mujer. La verdadera fe nos lleva a hacer lo imposible. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella hizo algo más. No nos rindamos ante los obstáculos que se nos presenten. Sigamos avanzando hasta tocar el manto de Jesús. Para tocar el manto de Jesús debemos desafiar, es decir, afrontar, resistir, hacerle frente a todo obstáculo que se nos presente. La mujer se abrió camino entre la multitud. Nuestra fe en Jesús nos debe llevar a abrirnos camino, aún sabiendo que tendremos oposición. No es fácil, hermanos. La Biblia dice que el apóstol Pablo dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo. Jesús fue exaltado hasta lo sumo, pero para que Jesús fuese exaltado, ¿qué tuvo que pasar en Jesús? Vivir la cruz, sufrir la cruz, los azotes, los latigazos, todo eso lo tuvo que vivir Jesús para poder estar sentado a la diestra de Dios, para poder ser exaltado hasta lo sumo, hermanos. Y tú y yo vamos a tener oposición, tú y yo vamos a tener obstáculos, pero ¿sabes qué tenemos que hacer nosotros? Aún en medio de los obstáculos, abrirnos camino. Que si esta puerta no se abrió, voy a tocar otra puerta, y si esta tampoco, voy a ir a hacer esta otra, y si no pasé a la universidad esta vez, voy a intentar la segunda, la tercera, hasta que pase. Pero aunque hayan obstáculos, lo que Dios quiere
que yo haga es que me abra camino, así como se abrió camino esta mujer. Y esta mujer dijo, vino la palabra de Dios a mi corazón, ahora yo voy a ir, ahora yo voy a ir a buscar a Jesús, ahora yo voy a ir a tocar el borde del manto. Y aquí Marcos hace un comentario, el comentario del autor, que es Marcos, allí en el versículo 28 dice, porque decía, si tocare tan solo su manto seré salva. ¿Qué decía ella? Si tan solo tocare su manto seré salva. Pero ella no se quedó solamente con esa intención, no se quedó solamente con ese deseo, ella no se quedó solo con ese pensamiento, ella fue por detrás y tocó el borde del manto. Hay gente que se queda simplemente con palabras como, si yo fuera, si yo tuviera, es que si a mí me dieran. No esperes a que te den, no esperes nada. Lo que tienes que hacer es levantarte e ir de acuerdo a la palabra que Dios trajo a tu corazón. Eso hizo ella. Ella fue, porque la verdadera fe nos lleva a hacer cosas imposibles. Era imposible para esta mujer, humanamente era imposible tocar el borde del manto de Jesús. Era imposible, pero ella desafió lo imposible. ¿Sabe por qué? Porque tenía una fe verdadera. Esta mujer no tenía una fe falsa. Esta mujer sabía que su fe estaba centrada en Jesús. Sabía que el objeto de su fe tenía un nombre, y ese nombre era Jesucristo. Aleluya. Eso lo tenía claro esta mujer. Esta mujer se trazó un plan. Ella ideó la manera para acercarse a Jesús. Fue por detrás entre la multitud. ¿Cuál es el plan que ya tú ideaste? ¿Cuál es el plan que tú ya te trazaste de acuerdo a la palabra que Dios te dio? ¿Ya tienes un plan? ¿Sí? ¿Tienes una agenda? ¿Ya sabes cómo vas a empezar a caminar en esa promesa? ¿Ya sabes cómo vas a caminar en esa dirección? Si no hay plan, el que a nada le apunta, a nada le da. Tú debes tener planes. Debes tener planes, hermano. La Biblia dice que si alguien va a ir a construir una casa, lo primero que tiene que hacer es hacer los planos. Los planos son planes de cómo querer que esa casa pueda ser construida. Necesitamos desarrollar un plan. Ese fue el plan de esta mujer. Debemos tener planes que nos permitan ir por nuestra bendición. Esta mujer desafió la cultura, lo que otros pudieran pensar o decir de ella. Esta mujer desafió la crítica y se acerca a Jesús. Recuerde que ella era impura. Recuerde que ella estaba aislada. Recuerde que ella no podía tocar a nadie, pero estaba tan convencida de Jesús que desafió todas las estructuras humanas, desafió todas las costumbres para ir a tocar el borde de Jesús. Estaba tan dispuesta por hacer lo que fuera, por recibir su milagro, que tenía una fe arriesgada. Tenía una fe, hermanos. Yo creo que esa mujer era paisa, con descendencia paisa, porque dicen que los paisas son muy berracos, que no les temían nada. Los paisas venden limones, agua, los paisas hacen lo que sea, hermanos, trabajan. Yo creo que esta mujer era así, era una berrionda, como dicen por ahí los campesinos. Era una berrionda esta mujer, hermanos. Vea que mujeres, ustedes pueden ser berriondas también. Tienen que tener esa fe arriesgada de decir, si el Señor me lo dijo, el Señor lo va a cumplir. Tienes que sostenerte en esa palabra. Una fe verdadera, aunque esté puesta a prueba, es decir, aunque tenga obstáculos, no se rinde ni claudica. Pase lo que pase, tienes que sostenerte allí. Esa mujer dijo, no viviré más de esta manera. Esta mujer dijo, estoy cansada de vivir así. Estoy cansada de tener esta enfermedad por 12 años. Estoy hastiada de vivir con esta situación. Yo voy a ir a tocar el borde del manto de Jesús. Yo voy a ir a tocar a Jesús. Estaba tan hastiada de su condición de vida que ella hizo lo imposible.
posible. Marcos capítulo 10, voy a leerles allí un texto muy interesante. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52 dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, es decir, Jesús y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, ¿qué pasó con Bartimeo? Oyendo, ¿qué pasó con la mujer? Oyendo, ¿sí ves? A ellos se les desarrolló la fe por lo que escucharon de Jesús. Hermanos, y aquí te digo, ¿dónde ha caído tanta palabra de Dios? Hay hermanos que han escuchado miles de predicaciones y su vida no cambia. Miles de mensajes bíblicos y su vida es la misma. ¿Dónde ha caído tanta palabra? Pero una mujer que apenas escucha de Jesús tuvo fe. Bartimeo, un hombre que apenas escucha de Jesús, tuvo fe. Y tú llevas años leyendo la Biblia, años haciendo devocionales, hasta has tenido la oportunidad de hacer estudios bíblicos y tu vida la misma. No has crecido en tu fe. Todavía un pensamiento de derrota, todavía no soy capaz, todavía no puedo, no tengo plata. No, hermano, sacudas esa tierra que el enemigo le ha metido y créale a la palabra del Señor. La Biblia dice que, y oyendo que era Jesús Nazareno, Bartimeo, cuando escucha que es Jesús, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían. Tenía allí una oposición, tenía allí Bartimeo un obstáculo. ¿Qué tenía de obstáculo la mujer? La cultura, las costumbres, su condición física, su enfermedad, también las tenía. Y dice que muchos le reprendían a Bartimeo para que se callase, pero Bartimeo clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, interesante, ¿qué pasó cuando Jesús iba camino a la casa de Jairo? La mujer toca el borde del manto de Jesús, y ¿qué dice la Biblia? Que Jesús se detuvo porque poder salió de él. Y cuando Bartimeo clama: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿qué dice la Biblia? Que Jesús también se detuvo. Jesús se detiene para atender a aquellos que claman. Jesús se detiene para atender a aquellos que suplican. Jesús se detiene para atender a aquellos que ruegan. Jesús se detiene para atender a aquellos que tienen una fe verdadera. Bartimeo tenía una verdadera fe. La mujer de flujo de sangre tenía una verdadera fe. Y los dos hicieron que Jesús se detuviera. Aleluya. Hermanos, tú puedes hacer que Jesús se detenga. Tú puedes hacerlo. Cuando tú tienes una fe verdadera, Jesús se va a detener para ayudarte y para hacer un milagro en ti, para bendecirte. Cuando Jesús se detiene, mandó a llamarlo, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate. Te llama. Me encanta esto, te llama. Él siempre nos llama, el Señor siempre nos está llamando. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Un hombre que también tenía obstáculos, un hombre que también aprendió que la fe verdadera le llevaba a un hacer hasta lo imposible. El ciego Bartimeo y esta mujer tomaron la decisión de tener una vida diferente. No estaban conformes con su condición de vida. Ellos sabían que Cristo les podía dar una mejor calidad de vida. No puedes estar conforme con la vida que llevas. Tú debes ir más hacia adelante. No puedes decirle a la enfermedad: ya aprendí a vivir contigo. Ya aprendí a vivir con la enfermedad. Ya aprendí a vivir con que mi esposo me pegue. Ya aprendí a vivir con ese hijo rebelde. Ya aprendí a vivir con esta situación económica cada vez más decadente. No puedes aprender a vivir con eso. Tienes que hacer lo que hizo la mujer. Tienes que hacer lo que hizo Bartimeo: clamar. Esas dos cosas hay que hacerlas, porque nuestra fe es una fe verdadera. Cuando le creemos a Dios, lo imposible se hace posible. La fe nos debe llevar a hacer cosas que humanamente se ven imposibles de hacer. Y termino con esto, hermanos. Este es nuestro tercer y último punto. La verdadera fe siempre nos llevará a obtener más. Interesante esto. La verdadera fe
siempre nos llevará a obtener más. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos en algo particular, pero el Señor piensa en cosas generales. Nosotros pensamos en cosas pequeñas, pero el Señor piensa en cosas grandes. Grandes. Por eso me encanta saber que Dios es grande y que Dios es omnipresente y que Dios es omnisciente, que Dios es omnipotente. Dios está en todas partes. La Biblia dice en el versículo número 24, Marcos capítulo 5, versículo 34 dice: y cuando ya después hubo el diálogo de la mujer, Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? La mujer le dice toda la verdad a Jesús. Y entonces Jesús en el versículo 34 dice, y Jesús le dijo, hija, me encanta, le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús hizo cosas grandes por esa mujer. Jesús le dio más de lo que ella estaba esperando. Ella estaba esperando una sanidad, pero Jesús le dio más. Más le dio el Señor. Cuando nos acercamos a Jesús, no solo se cambiará nuestra situación, sino que también se cambiará nuestra eternidad. Cuando tú te acercas a Jesús, Jesús quiere cambiar lo que estás viviendo ahora, pero Jesús también quiere cambiar tu futuro, tu eternidad. Esta mujer buscó su sanidad secretamente y Jesús la recompensó en público. Recuerde que ella, ¿cuál fue la forma o la manera en que ella se acerca a Jesús? Ella no se acerca a Jesús de frente, como lo hizo Jairo. Jairo va, cuando Jesús llega de la región de Gadara, Jairo va y se muestra. Y le dice Jairo a Jesús, Jesús, ven a mi casa. Pero esta mujer no va delante de Jesús. Esta mujer va por detrás de Jesús. Ella va secretamente. Y Jesús la estaba recompensando en público. Porque cuando Jesús sintió que poder salió de él, Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Si Jesús hubiese querido dejar ese milagro en secreto, Jesús no hubiera dicho, ¿quién me ha tocado? Porque mucha gente lo tocaba. Mucha gente rozaba con Jesús. Y cuando Jesús siente que poder sale de él por la fe verdadera de esta mujer, Jesús se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Jesús dijo, esto no puede quedar en el anonimato. Este poder que salió de mí, la gente lo tiene que ver. Aleluya. Ella fue secretamente y Jesús la recompensa en público. Y por eso Jesús no avanza hasta que ella no habla. Jesús no quería que ella quedara en vergüenza. Jesús quería que todos vieran el poder que él tenía para sanar a esta mujer. Es más, si esta mujer hubiese dicho por voluntad propia, estoy sana, posiblemente la gente no le iba a creer. Pero ¿sabe quién dio testimonio de ese milagro? El mismo Señor. El mismo Señor dio evidencia de que ella había sido sana. Y como la gente creía en Jesús, sabía que lo que Jesús les estaba diciendo era verdad. Era verdad. Y por eso es que ella va secretamente, pero Jesús la recompensa en público. Y que dice Mateo capítulo 6 versículo 6, mas tú, hermanos, anote eso en su cuaderno. Mateo 6:6, mas tú cuando ores, dice Mateo, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, ¿qué hace el Señor? Te recompensará en público. Hermanos, cada vez que tú vas al Señor secretamente, el Señor te va a recompensar en público. El Señor te va a mostrar. Y entiéndame el término de esta palabra. El Señor te va a exhibir, no como un objeto, no como una prenda, sino como tu hijo, como tu hija que eres. Él te va a mostrar para que la gente vea el poder de Dios reflejado en ti, para que la gente vea la grandeza de Dios reflejada en ti, para que la gente vea que el Dios está contigo, que Dios está a tu lado. Dios te va a publicar, Dios te va a mostrar. Jesús hizo pública la sanidad de esta mujer para que nunca más la menospreciaran y la rechazaran.
¿Qué personas te han rechazado? ¿Qué personas te han menospreciado? Pero quiero decirte en esta mañana que la verdadera fe siempre te va a llevar a obtener más. Y si tú tienes una fe verdadera en Cristo, Él te va a dar más de lo que tú le estás pidiendo. Para que aquellas personas que te rechazan, para que aquellas personas te menosprecien, nunca más lo vuelvan a hacer. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está allí. Porque el Señor hace cosas grandes en tu vida. Así que los que hoy se levantan en contra de ti, mañana tendrán que cerrar su boca, porque no van a poder resistir la grandeza y el poder de Dios sobre tu vida. Esta mujer que era rechazada, aislada, ahora ya no lo podían hacer, porque Jesús estaba diciendo públicamente que ella había sido sana. Ella simplemente fue por una sanidad y recibió de Jesús la aprobación, recibió de Jesús la exaltación. Si ves que cuando tú tienes una fe verdadera, siempre vas a obtener más. No solamente vas a recibir lo que le pides al Señor, vas a recibir más de lo que le pides al Señor. Más de lo que tú esperas, el Señor te lo va a dar. Jesús sacó a esta mujer del anonimato para que todos vieran su grandeza, su poder y su obra en la vida de esta mujer. Todos verán la bendición de Dios en nuestras vidas. Todos, absolutamente todos van a ver. Todas las personas que te rodean verán la bendición de Dios sobre ti. Verán lo que Dios va a traer. Verán la provisión, verán la prosperidad, verán la sanidad, verán el sustento, verán que Dios será tu refugio, verán que Dios será tu castillo. Todos los que te rodean verán la grandeza de Dios sobre ti, porque la Biblia dice que Dios escoge a lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Y esta mujer era considerada una mujer vil, era considerada una mujer menospreciada, pero el Señor la estaba escogiendo porque ella tenía una fe verdadera, y el Señor la estaba sanando, y el Señor le estaba dando más de lo que ella estaba esperando. Por la fe verdadera, esta mujer recibió más de lo que esperaba. ¿Sabes qué recibió esta mujer? Esta mujer recibió su sanidad, su eternidad. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La Nueva Versión Internacional dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensará a quienes lo buscan. Esta mujer fue recompensada porque lo estaba buscando. Esta mujer fue recompensada grandemente porque se acerca, porque su fe se desarrolló en la palabra, porque su fe la llevó a vencer lo imposible, y porque su fe la llevó a obtener más de lo que ella deseaba. Dios es amplio para dar. El problema no es lo que Dios nos puede dar. El problema es nuestra falta de fe. Hermanos, a Dios no le cuesta dar una orden y esa orden se tiene que cumplir. A Dios no le cuesta hacer así y que todo lo que Él quiera se haga. A Dios no le cuesta nada. Dios no tiene que ir a un cajero y sacar dinero para dártelo. Dios puede dar una orden. A Dios no le cuesta darte. El problema es la condición de nuestro corazón. El problema es nuestra poca fe. Pero lo que tú desees dentro del plan de Dios, Dios te lo puede dar. Dios te lo puede dar. Esta mujer recibió más. ¿Sabes qué recibió esta mujer? Reconocimiento. Aleluya. Ella recibió reconocimiento porque dice Marcos capítulo 5 versículo 34: y Jesús le dijo: hija. Es la única parte en la escritura, en los evangelios, que Jesús le dice a alguien: hija. Esta mujer no era una hija. Esta mujer era despreciada, ignorada.
aislada, no era una hija. Pero Jesús le dijo hija, porque ella iba solo por una sanidad. Pero Jesús no solo le dio sanidad, Jesús le dio reconocimiento, Jesús le dio posición de hija. Jesús le dijo: lo que es mío es tuyo. Tu fe verdadera te ha llevado a obtener más. Jesús le estaba diciendo: tú viniste a mí para que yo te sanara, pero yo no solamente te voy a sanar, también te voy a dar reconocimiento, también te voy a dar posición entre un pueblo que te rechaza. Te voy a dar un lugar entre aquellos que te han señalado. Te voy a dar una posición entre aquellos que han hablado mal de ti. De ahora en adelante serás llamada hija. Y Dios te está diciendo: de ahora en adelante serás llamado hijo y serás llamada hija, porque tu fe verdadera te va a llevar a obtener más de lo que tú esperas de Dios. Eres hijo, eres hija. Aleluya, Él es tu Padre. Jesús le dijo: si la gente te rechaza, yo no te voy a rechazar más. Yo vine a servirte. Yo vine a servirte. Lo primero que Jesús hizo de más en esta mujer fue una posición. Jesús le dio salvación, porque dice ahí: tu fe te ha hecho salva. Es decir, Jesús le estaba diciendo: yo no solamente te voy a cuadrar este problema, también te voy a cuadrar tu eternidad. Tú serás salva. Tu fe te ha hecho salva. De ahora en adelante, el día que tú mueras, ¿sabes a dónde te vas a ir? Te vas a ir a mi presencia. Vas a estar conmigo de ahora en adelante. No te vas a ir al infierno. Lo tercero que Jesús le dio a esta mujer fue paz. Le dijo allí en el versículo 34: ve en paz. Lo primero, reconocimiento. Lo segundo, salvación, eternidad. Lo tercero, paz. Le dijo: ve en paz, porque había sido atormentada por los espíritus, por las críticas, atormentada por una sociedad machista, donde la mujer no valía nada. Pero Jesús le dijo: de ahora en adelante vas a dormir en paz, porque ya no hay nada que te acuse. Si un día Satanás te acusaba, de ahora en adelante no lo puede hacer, porque yo te he liberado, porque yo te he transformado. Ve en paz. Y lo cuarto que Jesús le dijo a esta mujer de más fue: y queda sana de tu azote. ¿Por qué se acerca esta mujer a Jesús? Por una sola cosa: por ser sanada. Y no solamente fue sanada, sino que también fue salva, fue reconocida, y el Señor le dio paz. ¡Qué bendición! Dios siempre da el paquete completo. Hermanos, cuando yo le pedí al Señor el carro, yo siempre le decía: Señor, si tú me vas a dar un carro, por favor dame para la gasolina, dame para la tecnomecánica, dame para el SOA, dame para esto, para lo otro. Y hasta el día de hoy, el carro siempre ha tenido eso al día. Porque cuando Dios da algo, Dios no lo da a medias, Dios da el paquete completo. ¿Y sabes qué estaba haciendo el Señor con esta mujer? Te voy a dar el paquete completo. No solamente te voy a sanar, también te voy a salvar, te voy a dar reconocimiento, y también te voy a dar paz. Le dio más de lo que ella esperaba, porque una fe verdadera siempre nos llevará a obtener más de lo que esperamos. El Señor puede hacer grandes cosas cuando tenemos fe. Por la fe podemos recibir las bendiciones en Cristo. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos. Si puedes arrodillarte, haz lo que hizo esta mujer, se postró. Cuando ella va y le declara la verdad, Jesús ya no lo hace por detrás, sino que va adelante. Mire lo que dice el versículo
33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante. Lo primero que ella hizo fue ir por detrás. Ese fue el plan que ella se ideó, ir por detrás. Pero cuando ahora sintió que había sido sana, ¿qué dijo ella? Ya no voy a ir por detrás, voy a ir por delante y me voy a postrar a los pies de Jesús. Si tú te puedes postrar a los pies de Jesús en este momento, yo te invito a que lo hagas, que abras tu corazón y dile: Señor, me acerco a ti. Tú eres el objeto de mi fe. Tú eres el centro de mi fe, Jesús. De ahora en adelante voy a creer a lo que tú me has dicho en tu palabra. Yo voy a creer a esas cosas locas que tú me has dicho. Esas cosas locas que si yo me pongo a pensar en mi condición, quizás no tengo dinero, no tengo la manera, no tengo la forma, pero tú me has dicho algo loco. Yo voy a creer, así como esta mujer que cuando escuchó comenzó a creer. ¿Cuánto tiempo llevo escuchando tu palabra? El Señor le dice a muchas personas que están allí en casa: ¿cuánto tiempo llevas escuchando mi palabra y no has creído? ¿Cuántas palabras he traído a tu vida y no las has creído? ¿Cuántas veces te he hablado por mi espíritu? ¿Cuántas veces te he hablado por mi palabra y has dicho que eso no es para ti? Y has dicho que eso no es para ti. Debes hacer lo que hizo esta mujer. Debes creer cuando escuches de mí. Si hay cosas fantásticas, extraordinarias, fuera de lo común que yo traigo a tu vida, debes creerlas, porque es mi palabra, porque soy yo, el Dios Todopoderoso. Hoy decide volver a creer a la palabra. Y cuando tú crees a la palabra, entonces esa fe te llevará a hacer cosas imposibles. Esa fe te llevará a vencer la oposición, a vencer los obstáculos, a vencer la crítica, a vencer lo que otros pueden pensar. Y esa fe te llevará a obtener más. Quizás hay algo en tu mente y en tu corazón, pero Dios no solamente te quiere dar eso. Dios te quiere dar más cuando tienes una fe verdadera. Levanta tus manos al cielo y vamos a adorar al Señor. Adorémosle, adorémosle. Vamos, adórale, adórale ahí donde estás. Adora a Jesús, adórale, adórale. Adora al Señor, adora al Señor. Ahí donde tú estás, adora a Jesús. Dile: Señor, si tan solo acércate a Cristo, acércate, hermano. No importa que hoy no tengas el dinero, no importa que hoy no tengas la capacidad, haz lo que hizo esta mujer, acércate, acércate. Levanta tus manos en acción de victoria. Eres un vencedor, eres victorioso en Cristo. Tú no celebras la derrota de Jesús, tú celebras la victoria de Cristo. Si tan solo, díselo. Hoy estás escuchando de Jesús. Acércate, arriésgate, arriésgate a lo imposible. Arriésgate, camina en dirección a esa palabra que Dios te dio. Camina en dirección a esa promesa. Levántate, dile: porque delante de ti solo soy alguien que necesita, aleluya, un toque del Maestro para ser liberados. Te adoramos, Jesús. Solo soy alguien que necesita una mirada. Cuando Jesús se detuvo, Él se detuvo también para mirar a esta mujer. Él te quiere mirar a ti. Te está mirando. Acércate.
Una fe verdadera, no una fe falsa. La fe verdadera te llevará a hacer lo imposible. Tienes que actuar, tienes que actuar, tienes que actuar. Tienes que ir como esa mujer fue. Tienes que ir. El Señor quiere verte accionar. Y si tan solo yo tocar el borde de su mano. Oh Jesucristo, ayúdanos a levantarnos. Oh Padre mío, tú nos quieres dar mucho. Perdona nuestra incredulidad. Si tan solo pudiera acercarme a Perdona nuestra incredulidad, Señor. libre sería. Perdona nuestra incredulidad. Yo sé que delante de ti Perdona nuestra solo incredulidad. soy alguien que necesita un toque del maestro Aviva nuestra fe, Señor. para Avívanos. ser liberado. Avívanos. Delante de ti solo soy alguien que Tú eres amplio para darnos. una mirada de mis Tú siempre nos quieres dar más. Tú siempre nos quieres dar más. Tú siempre nos quieres dar más, Señor. Solo soy alguien que Jesús. necesita Un toque del Maestro para ser liberado. para ser liberado. Te adoramos. Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Precioso nombre Jesucristo. Precioso nombre. Jesús, Precioso nombre Jesús. Jesús, nombre sin igual. Jesucristo. Jesús, Tu nombre tiene poder. Jesús, Delante de ti toda lengua confesará nombre sin que tú eres el Cristo. Jesús. Jesús. Una vez más, dile ahí donde estás. Jesús, Jesús creo. Jesús creo en ti. Santo Jesús. Tu nombre sin igual. Soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti Así es, Señor. solo soy alguien que necesita Aquí estamos. una mirada de mi Salvador. Aleluya. Aleluya. Bendice la iglesia, Señor, en casa. Bendice la iglesia en casa en esta mañana en el nombre de Jesús. Bendice la iglesia, a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, a todos bendíceles, Señor. Señor, necesitamos volver a creer. Necesitamos volver a creer que lo imposible se hará posible en ti, Señor. Gracias porque muchos van a dar respuesta. Hay personas que van a dar respuesta en estos días, Señor, van a dar testimonio. Porque se van a mover en fe. Porque se van a mover en esa verdadera fe, Señor. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén, 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 amén. Así es, iglesia.
La verdadera fe, recordemos, la verdadera fe se desarrolla, número uno, en la palabra de Dios. La verdadera fe nos lleva a hacer lo imposible, y la verdadera fe, número tres, nos llevará a obtener más. Hoy es un día de bendición. Recuerda que al terminar esta transmisión va a haber una clase infantil para que conectes a tu niño, y mañana la clase de adolescentes, lunes, martes, jueves, viernes devocionales a las 7 de la noche, miércoles 7 de la noche celebración por esta misma transmisión, sábado jóvenes 7 de la noche, domingo 9 de la mañana también transmisión. Les recordamos que el 12 de septiembre, es decir, el día de ayer, comenzamos nuestros 50 días de Pentecostés, búsqueda del Espíritu Santo. Vamos a tener ayunos martes, jueves, sábados en casa, y cada 15 días vamos a tener ayunos en vivo. Bueno, por Zoom, para que te conectes. Puedes escribir al WhatsApp de la iglesia y te vamos a mandar el link para que estés ahí en sintonía buscando al Espíritu Santo en estos tiempos de pandemia. Hermanos, esperamos en el Señor vernos pronto. Prepárate, porque sé que muy pronto estamos para abrir nuestras puertas del templo, y estamos orando al Señor, teniendo todas las medidas de seguridad, los protocolos, organizando todo para que cuando tú vengas a la iglesia puedas sentirte tranquilo, cómodo y seguro, no solamente porque el Señor está, sino también porque tenemos las medidas de seguridad. Dios bendiga y prospere tu vida. Bendiciones para todos. Chao.